John Owen, 1616-1683. Ponga su fe en Cristo para hacer morir su pecado. Su sangre es el gran remedio soberano para ganar las almas enfermas de pecado. Ponga en práctica esto y morirá siendo un conquistador. Sí, por la providencia misericordiosa de Dios, vivirá hasta ver muertos a sus pies los deseos de la carne. Pero preguntará usted, ¿cómo se manifestará la fe en Cristo con este fin y propósito? Mi respuesta es que lo hace de varias maneras. Número 1. Por fe, llene su alma de esa provisión que hay en Jesucristo para este fin y propósito. Que todos sus deseos, todas las lascivias en que anda enredado, sean mortificadas. Por fe, reflexione en esto. Usted por sí solo no puede vencer sus pecados. Aunque ya esté cansado de luchar y esté a punto de desmayar, hay en Jesucristo suficiente poder para darle alivio. En sus peores momentos de desesperación y angustia, considera aquella plenitud de gracia, esas riquezas, esos tesoros de fuerza, poder y auxilio que Él tiene para sostenernos. Deje que penetren y permanezcan en su mente. Considere que Él fue exaltado y hecho príncipe para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. También para dar mortificación, sin la cual lo primero no sucede ni puede suceder. Cristo nos dice que permaneciendo en Él podemos ser objeto de su gracia. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 4. Actuar por fe en la plenitud que hay en Cristo, para contar con nuestra porción de ella, es una manera sustancial de permanecer en Cristo, porque tanto nuestra inserción como permanencia en Él son por fe. Deje que su alma se ejercite por fe con pensamientos como estos. Soy una pobre y débil criatura, inestable como el agua. No me puedo superar. Esta corrupción es demasiado difícil para mí y está a punto de arruinar mi alma. No sé qué hacer. Mi alma es como tierra seca y morada de dragones. He hecho promesas y no las he cumplido. Mis votos y compromisos han sido un fracaso total. Me he convencido muchas veces de que había logrado la victoria y estaría a salvo, pero me engañaba. Y ahora veo claramente que sin una buena medida de ayuda y auxilio estoy perdido y lo seguiré estando hasta haberme entregado totalmente a Dios. Sin embargo, aunque sea este mi estado y condición, levántense mis brazos caídos y fortalézcanse mis débiles rodillas. He aquí que Cristo el Señor, quien tiene toda plenitud de gracia en su corazón y toda plenitud de poder en su mano, es capaz de arrasar con todos estos enemigos. Hay en Él suficiente provisión para aliviarme y ayudarme. Él puede tomar mi alma caída y moribunda y hacerme más que vencedor. Puede hacer que la aridez de mi alma se convierta en un estanque y que mi corazón sediento y estéril sea como manantiales de agua. Sí, Él puede convertir esta morada de dragones, este corazón tan lleno de deseos abominables y tentaciones infernales, en un lugar de verdes pastos y frutos para sí. Isaías capítulo 35, verso 7. De esta manera, Dios sostuvo a Pablo en su hora de tentación con la suficiencia de su gracia. Bástate mi gracia, declara en 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Le insto entonces que por fe tenga muy en cuenta esa provisión y plenitud en Jesucristo y que confíe en que puede darle fuerza y liberación en el momento que lo necesite. Número 2. Cobre ánimo su corazón por fe en la esperanza del socorro de Cristo. El socorro de Cristo en este caso
es como la visión del profeta. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc capítulo 2, verso 3. Aunque parezca que la espera es larga cuando está pasando por momentos de preocupación y angustia, seguramente el socorro llegará en el tiempo determinado por el Señor Jesús. Este será el mejor tiempo. Si entonces puede cobrar ánimo, seguro de que el alivio de Jesucristo llegará, su alma estará satisfecha. Es seguro que Él lo librará. Dará muerte a su deseo carnal y el resultado será la paz. Espere solo el socorro de la mano de Cristo. Viva en la expectativa de cuándo y cómo actuará. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Isaías capítulo 7, verso 9. ¿Acaso no debieran todas nuestras expectativas basarse en Cristo únicamente? Fije esto en su corazón. Si no tiene alivio de Él, nunca recibirá nada. Todos los caminos, esfuerzos y luchas que no son motivados por esta esperanza del socorro de Cristo y de Él únicamente son inútiles y no le harán ningún bien. Ahora, para comprometerlo a usted más con esta expectativa, considere su misericordia, ternura y bondad, ya que Él es nuestro gran sumo sacerdote a la diestra de Dios. No hay duda de que se compadece de usted en su angustia. Dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Isaías capítulo 66, verso 13. Tiene ternura semejante a la de una madre que amamanta a su hijo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versos 17 al 18. ¿Cómo nos presenta la palabra la habilidad de Cristo en razón de sus sufrimientos? Padeció siendo tentado, es poderoso. Habiendo sufrido y sido tentado, es poderoso para romper todas las barreras que puedan impedir el alivio de las pobres almas que también son tentadas. Es poderoso para socorrer. Puede ahora socorrer por haber sido tentado Él mismo. Por esa habilidad podemos decir, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versos 15 al 16. La exhortación del versículo 16 confirma lo que estoy aseverando de que podemos esperar confiadamente el socorro de Cristo que el apóstol llama gracia para el oportuno socorro. El alma dice, si alguna vez el socorro es oportuno, lo es para mí en este momento. Esto es lo que anhelo, gracia para el oportuno socorro. Estoy pronto a morir y a estar perdido para siempre. La iniquidad me vencerá si no recibo ayuda. El apóstol exhorta, espera esta ayuda, este socorro, esta gracia de Cristo. Sí, pero ¿por qué? Por lo que expresa el versículo 15. Afirmo sin vacilar que posicionar el alma por fe en la esperanza de que el socorro que viene de nuestro sumo sacerdote sirve para aniquilar los deseos de la carne y es la mejor y más rápida manera de hacer morir esos deseos.
Los resultados son mucho mejores que la forma severa de automaceración que pueden practicar los hijos de los hombres. Agregaré que ningún hombre que haya elevado su alma por fe, esperando el oportuno socorro con expectativa de recibir alivio por parte de Cristo, ha perecido ni perecerá jamás por el poder de cualquiera de los deseos de la carne. Pero en segundo lugar, considere la fidelidad del que ha prometido. Él puede levantarlo y confirmarlo en esta expectativa de socorro. Él ha prometido su socorro en tales casos y cumplirá su palabra hasta las últimas consecuencias. Dios nos dice que su pacto con nosotros es como las leyes del cielo, el sol, la luna y las estrellas que tienen sus cursos establecidos. Por esto decía David que esperaba a Dios como uno espera a la mañana, algo que ciertamente llegará en su momento debido. Así sucederá también con el socorro de Cristo. Llegará justo cuando tiene que llegar, como el rocío de la mañana y la lluvia sobre tierra seca, porque fiel es quien prometió. El que espera algo de los hombres se ocupa de encontrar los medios y maneras de obtener lo que desea. El mendigo que espera limosnas se sienta a la puerta de los templos o en el camino de quien espera que se las dé. La manera y los medios por los que Cristo se da a conocer ordinariamente es por sus decretos. Aquel que espera algo de Él debe reconocerlo como su Señor. Es la expectativa de la fe lo que mueve el corazón a obrar. No estoy hablando de una esperanza superficial sin fundamento. Si la oración ha de tener algún vigor, eficacia y poder, con miras a mortificar el pecado, de seguro será cuando el hombre pone su mirada en Cristo, de quien proviene el socorro que llenará sus expectativas. ¿Quién ha caminado con Dios al verse tentado y no lo ha encontrado útil y ha sido exitoso? Creo que lo dicho es más que suficiente. Quisiera mencionar solo algunos detalles relacionados con este tema. Primero, ponga su fe solo en la muerte, sangre y cruz de Cristo, o sea, en Cristo sacrificado en la cruz. La mortificación, o sea, la muerte del pecado, es exclusivamente por la muerte de Cristo. De hecho, es un propósito exclusivo e importante de la muerte de Cristo que se cumplirá indefectiblemente. Murió para destruir las obras del diablo. Sea lo que fuere que nos haya producido nuestra primera tentación, sean las que fueren nuestras tentaciones diarias, recibamos todos los días fuerzas al recordar que Cristo murió para destruirlo todo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, verso 14. Estas fueron su meta y su intención al darse a sí mismo por nosotros, y es seguro que nunca fracasarán. Su designio fue que quedáramos libres del poder de nuestros pecados y purificados de todos nuestros deseos carnales corruptos. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Y esto, en virtud de su muerte, se cumplirá en diversos y varios grados. Por lo tanto, nuestro lavamiento, purificación y limpieza se adjudica en todas partes a su sangre. Primera carta del apóstol Juan capítulo 1 verso 7, Hebreos capítulo 1 verso 3 y Apocalipsis capítulo 1 verso 5. Su sangre rociada sobre nosotros limpia nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos capítulo 9 verso 14. Esta es nuestra meta, esto es lo que buscamos, que nuestra conciencia sea limpia de obras muertas, que éstas puedan ser arrancadas de raíz,
destruidas para nunca volver a ocupar un lugar en nosotros. Esto se cumplirá indefectiblemente por la muerte de Cristo. De ella emana la virtud para cumplir este propósito. Ciertamente toda provisión del Espíritu, todas las comunicaciones de gracia y poder de Él proceden del sacrificio de la cruz. El apóstol lo dice así en Romanos capítulo 6, verso 2, muerto al pecado por profesión, muerto al pecado por obligación de serlo, muerto al pecado por la participación de la virtud y el poder para matarlo, muerto al pecado por la unión y perseverancia en Cristo y por quien es muerto. ¿Cómo entonces viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos capítulo 6, verso 3. Tenemos en el bautismo una evidencia de nuestra implantación en Cristo. Somos bautizados en Él, pero ¿qué es lo que resulta de gran interés al decir que somos bautizados en Él? Su muerte, dice Él. Sí, de hecho, somos bautizados en Cristo fuera de toda profesión externa. Somos bautizados en su muerte. El apóstol nos da una explicación de lo que significa ser bautizados en la muerte de Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, verso 4. Lo que quiere decir el apóstol es que Cristo por su muerte, destruyendo las obras del diablo, procurando el Espíritu para nosotros, ha dado muerte al pecado en lo que respecta a su reinado en los creyentes, de modo que no logra su propósito ni dominio. En segundo lugar, ponga entonces su fe en la muerte de Cristo con estos dos propósitos. Primero, en espera de poder. Segundo, en búsqueda de conformidad. Que su fe esté puesta en el Cristo del Evangelio, el cual proclama que murió y fue crucificado por nosotros. Contémplelo bajo el peso de sus pecados, orando, sangrando, muriendo. Tráigalo en esa condición a su corazón por fe. Aplique su sangre derramada por sus corrupciones. Haga esto todos los días.